Muy bien, esto no pretende ser una ponencia estrictamente teórica, sino más bien todo lo contrario, algo eh, totalmente práctico, porque el Excel no se aprende con diapositivas, ¿ok? El Excel se aprende trabajando con datos en el mismo Excel, ¿ok? Pero sí les voy a dejar en claro algunas recomendaciones y algunos aspectos puntuales teóricos que sí es necesario que sepan. Como siempre lo digo, el Excel es justamente una de las herramientas mínimas, indispensables, para todo aquel que quiere hacer trabajos de investigación, para todo aquel que quiere trabajar pues en este mundo de la investigación que es bastante importante y necesario. Y el otro requisito es el inglés. Otros requisitos fundamentales como la gramática, la dialéctica, la retórica y herramientas de estadísticos y software como el Zotero, el Mendeley para gestionar las referencias o el SPSS o el Stata para hacer análisis un poco más profundos, obviamente son importantes, pero los necesarios, los mínimos son el inglés y el Excel, ¿ok? Y no les hablo de un Excel necesariamente básico, sino de al menos un Excel poco intermedio, ¿ok? Ahora, ¿cuándo llega el momento de utilizar el Excel? Esa es otra pregunta importante. Recuerden pues que se recomienda que todo trabajo de investigación comience con un pequeño proyecto, un pequeño protocolo, no tiene que ser extenso, algo bastante conciso, donde tienen que estar bien especificadas sus variables, ¿ok? O al menos intentar especificar las variables con las que van a trabajar. Cuando uno comienza a hacer investigación, siempre surgen problemas con las variables, porque a veces en pleno trabajo, a veces quieres quitar variables, o a veces tienes que agregar algunas, o tienes que modificar las categorías de otras. Eso sucede, es normal que suceda. Pero por eso se recomienda justamente tener una lista de variables ya lo mejor definido posible, justamente en tu proyecto protocolo para que esto vaya bien. Cuando ya definiste bien tus variables, lo que sigue es operacionalizarlas de la mejor manera, ¿ok? Donde tiene que estar bien claro cómo es que vas a trabajar con cada una de las variables, si son cualitativas, si son cuantitativas. Si son cualitativas, son nominales, son ordinales. Si son nominales, si son dicotómicas, si son politómicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo eso tiene que estar bien especificado en su operacionalización de variables. Una vez que tengan bien operacionalizadas sus variables, sale el instrumento, ¿ya? Y a partir de aquí ya todo es en automático. Todo ya en realidad se vuelve más sencillo. Pero hay que obviamente dedicarle cierto tiempo en que esos pasos previos estén bien hechos. Una vez que ya tengas tu instrumento y ya lo administres, o sea, ya lo apliques a tus objetos de estudio, ¿ok? Eh, Viene la elaboración de la base de datos, ¿ok? Justamente con los datos que tú has tomado a través de tu instrumento. Y es justamente con el programa Excel donde la gran mayoría de estudiantes de medicina, de médicos, de especialistas, donde ingresan los datos para luego, posteriormente, ingresarlas y procesarlas en el Stata, en el SPSS, si es que lo tienen, la mayoría lo tiene, o si es que quieres trabajar con un software de acceso abierto, puedes hacerlo con el R, que en realidad es un poco más complejo, pero para la mayoría de cálculos estadísticos que se hace, suficiente con alguno de esos programas, o el Stata o el SPSS, e incluso algunas veces basta con el Excel, ¿de acuerdo? Lo normal pues es que sigas este camino, que de tus variables operacionalizadas hagas tu instrumento y de tu instrumento a la base de datos, pero hay un camino, digamos, una alternativa en el que directamente de tus variables operacionalizadas vas a ingresar los datos directamente a la base de datos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos de frente al taller. ¿Ok? Creo que no se ve mi pantalla, así que voy a tener que interrumpirla por un momento y volverla a compartir. Ok, perfecto. Muy bien, entonces estamos en el Excel. Ya no interesa en realidad la versión que tengan. Todas las versiones van muy bien con el proceso que queremos hacer. He tomado algunos ejemplos de algunos trabajos de investigación que estamos haciendo aquí en el hospital. Ok. Obviamente he suprimido varios datos, pero lo que quiero que básicamente entiendan es de que se recomienda que las dos primeras filas, ¿ok? Las dos primeras filas
en la parte superior tengan su variable y en la segunda el formato de cómo van a ingresar los datos, ¿ok? Por ejemplo, si esta es data de nacimiento, fecha de nacimiento, ¿no? Lo que se aconseja es pues, que aquí inmediatamente indiques, porque esto a veces se hace entre varias personas, entre varios estudiantes, entre varios médicos, entre un equipo, especifiques claramente cuáles van a ser los formatos en el caso de variables como la fecha, o las categorías en el caso de las variables que son nominales, ¿ok? Por ejemplo, data, fecha de nacimiento, yo especifico que se tiene que escribir así, además lo correcto sería de repente especificar así, ¿no? Día, mes y de repente año, ¿correcto? Y para todo lo que sea fecha, le aplico este formato, ¿de acuerdo? De manera que el equipo de investigación, los que van a recolectar los datos, ya saben cómo es que tienen que llenarlos, ¿correcto? Obviamente cada una de estas variables pues ha salido de su instrumento, ¿de acuerdo? Y pues dependiendo del trabajo de investigación que sea, del nivel de complejidad en el que estés, tienes diferente número de variables, ¿no? Por ejemplo, en esta investigación tenemos 184 variables, ¿no? Hay investigaciones que no necesitan tantas variables, así que no, digamos que no vayan a pensar de que cuando más variables tiene mi trabajo de investigación es mejor, no necesariamente, ¿ok? Ahora, siempre las variables pues que se exigen en toda investigación, al menos en el área de medicina, si estás trabajando con pacientes, al menos la edad y el sexo, ¿correcto? Son las variables que mínimamente tienes que tener en cuenta. Y otras características dependiendo de tu investigación, como la altura, el peso, y tienes que especificar bien cómo lo van a ingresar. Por ejemplo, si en altura uno puede decir, yo puedo poner 1,50 m, ¿no? No, pero estamos quedando de que todos en centímetros. Entonces tenemos que ingresar 150, ¿ok? Esos detallitos pequeños, aunque no les parezca tan importantes, en realidad son muy, muy relevantes porque acá, claro, no se nota la diferencia porque son cuántos, digamos, tenemos 6 datos, pero cuando administren bases de datos que incluyan 200, 300, 500 mil pacientes, y ya prácticamente entramos al terreno del Big Data, es importantísimo que los datos estén normalizados o estandarizados, ¿ok? Y bueno, la otra recomendación es cuando vamos a trabajar con fechas o edades, por ejemplo, como les he dicho, la edad es un valor importante, no necesariamente tienen que poner la variable edad. Más importante, digamos, es la variable fecha en este caso es de un grupo de pacientes que fue sometida a una cirugía. Entonces, lo que yo quiero saber es la edad del paciente, la edad de la persona cuando se operó, ¿ok? Porque ese es el punto de corte en el cual yo estoy tomando los datos. Entonces, en vez de preguntar edad, lo que mejor debo preguntar es fecha de nacimiento y fecha de intervención, ¿ok? Si quiero saber, por ejemplo, también cuánto tiempo estuvo en el hospital, ¿ok? No voy a poner una variable estancia hospitalaria. O sea, la puedo poner, sí, no hay problema. Pero más exacta, más uniforme es preguntar fecha de ingreso y fecha de alta. ¿Ok? Y para calcular la edad, pues, por ejemplo, que hay un truco, esto ya son trucos que tienen que irlos aprendiendo. ¿Ok? Miren que hasta el momento existen, vamos a eliminar, por ejemplo, esto de edad. ¿Ok? Al momento hay 183 variables. A partir de esas variables, ustedes pueden crear aún más variables, ¿ok? Que se desprenden de los datos que han tomado. Por ejemplo, en este grupo de 183 variables, para darme cuenta cuántas variables hay o cuántos datos hay, simplemente selecciono el grupo de datos y acá abajo me dice recuento. ¿Ok? No sé si lo logran ver porque seguramente se ve pequeño. Pero aquí en la parte de abajo, a la derecha, dice recuento y me dice cuántos datos hay ahí. Por ejemplo, si hago acá, yo les puedo decir, tengo 6 datos, ¿ok? Bueno, entonces de estas 183 variables no está la edad, porque yo la voy a desprender, por decirlo así, a partir de la fecha de nacimiento y a partir de
la fecha de intervención, ¿ok? Creo una nueva columna, y ahora sí le voy a poner edad, ¿ok? Aquí ya tengo que definir cómo voy a trabajar la edad. De repente lo más propio es trabajarlo con años, si es que estoy trabajando con personas adultas, ¿ok? Y si esto está adecuadamente ingresado, si está con el formato de fecha, ¿no? ¿Alguien sabe el comando cuál es para calcular o sea, para que aquí en esta celda me diga, esta persona tiene tantos años? ¿Alguien conoce la fórmula, chicos? ¿Pueden levantar la mano o hacer uso del micrófono? Que veo que, bueno, a ver, vamos a ver. No hay problema, se los digo. Es el comando sí fecha, ¿ok? Sí fecha. Y hago clic en la fecha inicial, ¿ok? Un punto y coma o coma, dependiendo de cómo esté la configuración de su Excel, ¿ok? De su configuración de su computadora, ¿ok? La fecha final, por decirlo así, otro coma, punto y coma, y si yo quiero que me diga en años, le pongo la Y de years, ¿no? Y acá como está con fecha, me sale así, pero si le pongo número, ¿ok? Y me dice, ¿no? Esta persona tiene 53.00 años. Obviamente tengo que darle formato de número, sin decimales, aceptar, y me dice, bueno, esta persona tiene 53 años de edad, automáticamente. Le puedo decir que me lo den meses. A esta persona tiene 643 meses. Y lo único que tendría que hacer es arrastrar todo eso hacia abajo, ¿ok? Y me calcula automáticamente la cantidad en meses o hasta en días incluso, de repente me dice cuántos días hay, ¿no? Y no se olviden nunca de arrastrar todos los datos para que todo, obviamente todo sea uniforme, ¿no? Entonces vamos a dejarlo aquí en años, ¿correcto? Bueno, tengo que ponerle la Y de years, años en inglés. ¿Ok? Y me dice en los años. Hay otras fórmulas, hay otras formas de calcularlo. Por ejemplo, puedo extraer solamente el año y extraigo el año, o sea, el año de nacimiento, y extraigo el año de donde ocurrió el suceso, en este caso la intervención, y las resto también, ¿no? Pero lo aconsejable es... hay una voz por ahí. Bueno, lo recomendable es utilizar esa forma. Ahora, por ejemplo, si yo quiero calcular lo mismo, la estancia hospitalaria, okay, vamos a poner acá estancia. Y acá lo voy a manejar en número de días, ok, lo mismo. Igual, ok, esto, no sé, días. Y listo. Me sale nuevamente porque está con el formato de fecha, y para no hacer toda la jarana de, bueno, jarana es una palabra en español peruano, que sea toda la fiesta de hacer todo esto, hago clic acá, copiar formato y pego el formato, y automáticamente esta celda adquiere el formato de este conjunto de celdas, ¿no? Entonces puedo calcular inmediatamente cuánto ha estado cada paciente en cuanto a su estancia hospitalaria. Así, digamos que es la primera recomendación que les daría en cuanto a lo que es fechas, ¿ok? Bueno, después otras variables que en realidad no tienen mucho sentido. Entramos a las variables cualitativas, ¿de acuerdo? Y seguramente en su instrumento, por ejemplo, va a haber una pregunta, no sé, que se me ocurre, enfermedades antecedentes, enfermedades previas, ¿ok? Una variable que se llama enfermedades previas. Y ustedes le preguntan, ¿ok? Por ejemplo, le pregunto, ¿no? Vamos a ponerlo acá para... Imagínense ahora por un momento que este es Word, ¿ok? Enfermedades previas. Y ustedes hacen seguramente eso, ¿no? No sé, hipertensión arterial, ¿no? Ponen diabetes, ¿ok? No sé, ponen asma, ¿ok? No sé, VIH, en fin, cualquier enfermedad, ¿ok? Enfermedades previas, muy bien. Y ustedes
cuando van a recoger los datos, ya sea de la historia clínica o porque le interrogan al paciente, esta señal me da, o sea, esta opción es como que me está invitando a yo marcar cada una de las enfermedades que este paciente tenga. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuántas variables hay aquí? Porque la pregunta es esta, ¿no? O sea, vamos a convertirla en pregunta. Indique, por favor, sus enfermedades. Imagínense que es una encuesta por teléfono. Y ustedes le dicen, indíqueme por favor sus enfermedades previas. Y ustedes le dicen, hipertensión, él te va a decir sí, no. Diabetes, sí, no. Asma, sí, no. VIH, sí, no. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuántas variables hay aquí? Pareciera que hubiese una sola variable, pero en realidad hay 4 variables, porque lo que varía es justamente eso. Y digamos, esas cosas que cambian, esas opciones, se llaman categorías, que pueden ser sí o que pueden ser no. ¿De acuerdo? Es una variable, esa es una variable cualitativa, nominal, dicotómica. ¿Ok? Y entonces, para fines, ¿ok? Digamos que para su cuestionario puede estar así, puede estar tranquilamente así. ¿De acuerdo? Como si fuera una sola pregunta. ¿De acuerdo? Pero cuando la vayan a ingresar en su base de datos en Excel, no vayan a pues hacer una sola, no sé, una sola columna que diga enfermedades previas, ¿ok? Y acá vayan a ingresar todo, o sea, jamás vayan a hacer así, hipertensión, asma, VIH, a este paciente, asma, hepatitis, etcétera, jamás, ¿ok? No es la forma, porque esto no es procesable. ¿De acuerdo? Procesable en el sentido de que se pueden manejar los datos, se pueden administrar, se pueden hacer estadística, digamos, con esto. Estadística se hace con esto, ¿ok? Con esta forma, con ceros y unos, o 1 y 2, o el número que quieras. Lo que se recomienda es que sea 0 y 1, por lo general, ¿ok? Pero jamás así. Entonces, vas a tener que crear una columna para cada una de estas, digamos, cada una de las enfermedades que estás preguntando. Y si las opciones son sí, no, pues las operacionalizas, como hace un momento hemos dicho, es decir, sí, no, y les asignas un código. Es decir, cuando la persona te diga que sí ha tenido hipertensión, lo vas a ingresar como 1, y si la persona te dijo que no, la vas a ingresar dijo que no, lo vas a ingresar como 0. Y es por eso que ustedes ven aquí así, ¿no? Antecedente de hiperlipidemia, no es 0 o así, dependiendo de lo que tenga ese paciente ingresa. La llama para que entienda todo eso. Y lo mismo para la enfermedad arterial coronaria, para la hipertensión, para la diabetes, si ha tenido diálisis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso, digamos, para las variables cualitativas nominales dicotómicas. Ahora, definitivamente van a haber algunas variables que no son así. Por ejemplo, enfermedad pulmonar antes de una intervención. Ojo que estas variables son variables estándares para toda investigación en mi especialidad, en cirugía cardiovascular. Se tienen que preguntar sí o sí. ¿De acuerdo? Y hay criterios, obviamente. Por ejemplo, no, cuando uno dice no es porque no hay ninguna enfermedad o, digamos, la función pulmonar es mayor del 80% del predecible. Leve cuando la función pulmonar está comprometida de tal porcentaje a tal porcentaje, o hay indicios de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Cada una de estas categorías ya está correctamente definida. Eso se define en el momento cuando haces la operacionalización de variables. Por eso es importante. ¿Ok? Y finalmente acá pues ingresan los valores. ¿De acuerdo? Dependiendo de cada uno lo que tenga, ingresará 0, 1, 2 o 3, dependiendo de lo que tenga el paciente y de acuerdo a la definición que la cumpla o no. Esto obviamente ya no es dicotómico. Esto ya no es dicotómico, ¿de acuerdo? Para, digamos, verlo de repente un poco mejor, vamos a hacerlo así. Ok, perfecto. Entonces, acá tengo mis categorías. Estas son las categorías. Ok. Que en este caso son 4 categorías. Son 4 categorías. Perfecto.
Y a partir de esta variable que dice enfermedad pulmonar antes de la intervención, que es nominal, o sea que es cualitativa, nominal, politómica si quieren, o de múltiples categorías, yo aún así la puedo convertir, es más, hasta les puedo decir que la debo convertir en dicotómica, ¿ok? ¿Cómo podría ser esto? ¿No? Sería sencillo. Por ejemplo, ninguna enfermedad pulmonar, ¿ok? Ninguna enfermedad previa a la intervención. ¿Okay? De manera que solamente voy a tener dos opciones. 0, no, 1, ¿ok? O en vez de poner ninguna, para que sea un poco más entendible, alguna enfermedad pulmonar previa a la intervención. Entonces, mi lógica me dice que si este paciente no tiene ninguna acá, es 0, pues acá será 0. ¿De acuerdo? Si acá es leve, perfecto, entonces es leve, pero ya hay alguna enfermedad, entonces será 1. Con este igual 0 y con este igual 0 y con este que dice que es moderado, pero acá solamente hay ceros y unos, hay moderado, entonces ¿existe alguna enfermedad? Perfecto, entonces es 1. Y acá es 0, 0. Bueno, aquí digamos que no hay mucho problema porque son solo 6 pacientes, ¿no? Pero a ver, vamos a jugar con esto, aleatorio entre 0 y vamos a poner hasta 3, ¿de acuerdo? Entonces estoy creando una función, un comando, que me permite, ok, crear datos. Vamos a crear acá un montón de datos, ok, con esta función aleatorio entre. Y me ha creado datos al azar entre 0 y 3, ¿de acuerdo? Y para que no se estén moviendo, lo he copiado, ¿ok? Porque imaginen, miren, voy a hacer un enter aquí y todo se va a cambiar. Todo cambia, ¿ven? Miren, hago un enter aquí y todo cambia. ¿Por qué? Porque está haciendo caso al comando, a la función. Si pongo copiar y pongo pegar valores, a lo mejor me deja pegado especial, si yo le pongo acá pegar valores, ya no sé, ya digamos que no hace uso de la fórmula, sino que ya lo copia como si fuera un valor. Ya se convierte en 0 o 1, en fin, cada uno de estos, ¿no? Entonces, ahora la idea es que en esta variable que estoy creándola, digamos, y cuyo dato viene dado a partir de el dato que haya ingresado previamente, ¿de acuerdo? En esta columna, pues tengo que ahora buscarle una fórmula para simplificar el trabajo. Digamos, lo podría hacer algo muy sencillo como el comando sí, ¿ok? Por eso es importante que aprenda, no comando, la palabra es función, utilizando la función sí, ¿ok? Si este valor, ¿ok? Es igual a 0, ¿ok? Así, ¿ok? Entonces, dime que es, o sea, ingrésame que es un valor 0. De lo contrario, lo único que queda es que sea 1. Ok, cierro y listo. Ya está. Y lo mismo pues tengo que hacer, arrastrar todo, ¿no? Y vamos a verificarlo, siempre comprobando. ¿Ok? Perfecto. Este era un 1, es decir, era leve y ha salido 1. Este era moderado, 1. Este era severo, 1. ¿De acuerdo? Y así me ahorró el trabajo. Acá, como les digo, son pocos pacientes igual, o sea, son cuántos, son 74, pero bueno, tengan más de 1000, ahí van a ver realmente la importancia. ¿Ok? Esa sería una opción, ¿de acuerdo? Sería una opción que es, digamos, la más sencilla. ¿Ok? Ahora, si tienen preguntas, pueden interrumpir en cualquier momento. Esto es un taller. Un taller se caracteriza porque estamos conversando, en fin, no hay problema. Ahora vamos a, esa es la variable uso de, o sea, que fuma, uso de tabaco, no fumadores, fumador previo, fumador actual, ¿de acuerdo? 0, 1, 2. Y puedo hacer exactamente lo mismo. Y en alcohol, por ejemplo, tengo las categorías ninguno, no bebe alcohol, menos de un vaso a la semana, 1. Para que se vea mejor acá, vamos a hacer esto de acá. Vamos ahí, listo, perfecto, se ve muy bien. Entonces tengo esta variable, hábito de alcohol,
¿no? Entonces, yo quiero ahora crear, digamos, una variable que me diga, no sé, digamos, bebedor de alcohol, ¿ya? Menos, ¿ok? Menos de una bebida por semana, ¿ok? Y tengo igual, hay más opciones. 0 es no, 1 es sí. Entonces yo espero que todos aquellos que digan 0 y 1, ¿ok? Ceros y unos, acá en este caso particular van a ser sí, porque es un bebedor de alcohol menos de una semana, menos de un trago a la semana. Entonces todo aquel que sea 0 y 1, aquí va a ser 1, ¿de acuerdo? Y todo aquel que sea 2 o 3 se va a convertir en 0, porque estoy negando. Porque este que es 0, obviamente, consume más o sea, consume más de 2 tragos a la semana, o bebidas a la semana, ¿correcto? Bueno, entonces acá, ¿qué fórmula podríamos hacer? Entonces vamos a hacer la misma aleatorio, ¿okay? Entre 0 y 3. Ok, vamos a... He copiado, hago clic, presiono Shift, hago Shift, no suelto el Shift, clic izquierdo y pego, ok. Formato así. Entonces acá la lógica es la siguiente. Si acá es 0 o 1, ok, entonces me tienes que poner que sí, que 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fórmula podría utilizar? Bueno, entonces podría utilizar esta fórmula. Sí, ¿de acuerdo? Este valor es menor de qué? Menor de 2, ¿ok? O incluso podría ser menor o igual de 1, ¿ok? Y coma, me vas a ingresar que es un 1. De lo contrario, me pones que 0. ¿De acuerdo? Ah, bueno, me olvidé de... acabo de copiarlo, control C, y voy a pegarlo como dato. Bueno, entonces, vamos a ver si funciona, si realmente sirve. Ahí está. Esta persona no bebe nada, es 1. Esta persona lo mucho dice, menos de un trago a la semana, 1. Este está entre 2 y 3, es 0. Perfecto, sí funciona. Entonces, como sí funciona, como si digamos está de acuerdo a lo que necesito, lo puedo expandir para todo, digamos, la columna, ¿no? Y así he creado una nueva variable dicotómica, ¿ok? Que es importantísima para el análisis estadístico, que no es lo que vamos a ver hoy día, eso me parece que lo van a ver con otro expositor, pero para cuando estén ya listos a hacer su base de datos, en fin, esto también es importante, ¿de acuerdo? Tener casi todo en sí, no, porque eso le va a permitir hacer análisis, digamos, de riesgo, para hacer análisis bivariado, análisis incluso multivariado, hacer regresiones. Es muchísimo más importante tenerlo así, ¿de acuerdo? Y bueno, y casi todo lo demás, tenerlo siempre ordenado de esa manera, ¿no? Siempre con sus categorías bien establecidas, ¿ok? Y cuando se traten de números, por ejemplo, esta es una variable, ¿ok? Que en este caso no va a ser procesable, esto no es procesable estadísticamente, pero que es una referencia nada más para nosotros que estamos haciendo una investigación. Esta es de una investigación de ablación del nervio intercostal cuando hacemos cirugía de aorta toracoabdominal. Como saben, pues la cirugía de aorta toracoabdominal es una cirugía muy compleja, muy grande, en la que tenemos que hacer una tóraco-freno-laparotomía, o sea, abrir el tórax, abrir el diafragma y abrir el abdomen. Tóraco-freno-laparotomía. Entonces, después de la cirugía, pues obviamente hay mucho dolor, y una de las estrategias para evitar el dolor es justamente hacer crioablación en el nervio intercostal. Y esta es una investigación que justamente trata de esto. Y acá hemos puesto, pues, en qué nervios estamos haciendo la crioablación.
Entonces, ese dato, por ejemplo, de que hemos hecho en el nervio 3, 4, 6, 7, en realidad es explicado en esas columnas, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el primer nervio intercostal? ¿Cuál fue el último nervio intercostal? ¿Y cuántos nervios fueron crioablacionados? ¿No? Y cuál fue el nivel del espacio intercostal donde se abrió. Bueno, son cosas muy de mi especialidad, pero el mensaje es de que esto no es procesable. ¿De acuerdo? Lo tenemos estrictamente como una referencia. Para el análisis esto lo vamos a eliminar. ¿De acuerdo? Y bueno, de allí casi todo lo demás es en realidad aprender el uso de las funciones, en el Excel. ¿Ok? Hay muchísimas más funciones. Y ahora, por ejemplo, nos vamos con otro ejemplo. ¿Ok? Me estoy olvidando el tema de los números. Por ejemplo, acá creatinina, a nivel de la creatinina, a nivel de la admisión, ¿no? Eso también tiene que quedar bien especificado. Y acá hay un problema, por ejemplo, el tema del punto y de la coma, porque para algunos es coma y para otros es punto. Eso tiene que, de consejo, tiene que estar bien especificado. Pueden poner x punto y, okay, por ejemplo, de manera que con eso queda claro de que todo el equipo de investigación tiene que trabajar con puntos y comas. Pero si eventualmente alguien se equivocase o cometiera algún error, pues para eso tienes la función buscar y seleccionar, te vas a reemplazar, ¿ok? Vamos a suponer que acá, por ejemplo, han puesto un punto y acá también han puesto un punto, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, cuando yo quiero calcular el promedio, ¿okay? Y selecciono estos datos, no está entrando a tallar estos dos, ¿ok? Porque, o probable, al revés, En este caso, los que tienen la coma, no sirven para nada. O sea, es como si no hubiera dato allí. Lo voy a borrar y el promedio se mantiene constante. ¿Por qué? Porque este dato no es un número, esto es un texto. ¿Por qué es un texto? Porque el formato de número para esta computadora es 0.82. Y ahí sí me cambia, obviamente, el dato, ¿no? Entonces, aquí esta coma no es. Y no se va a resolver seguramente si le pongo número. No se va a resolver porque acá hay un problema con el signo decimal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenga esto, puedo hacer buscar, puedo poner reemplazar y me digo, reemplácenme todas las comas por todos los puntos, reemplazar todos, acepto y perfecto. Ahora sí, todos son puntos y obviamente este dato sí obedece al promedio de todos los valores que están acá arriba, ¿no? Bueno, entonces eso es importante que tengan que ver con los números, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengan lista, por decirlo así, su base de datos, y voy a copiarlo estrictamente solamente para que sea como un ejemplo. Voy a eliminar esto. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, pueden preguntar. Voy a borrar esto también. Okay. Buenas tardes. Disculpe, yo tengo una pregunta, una duda con respecto a la variable de glicemia. Lo que pasa Sí. que se la considera como una variable continua, pero el valor que me da el glucómetro es en valor, como decirlo, discreto. Entonces no sé cómo considerarlo mismo. Bueno, en realidad las variables pues cuantitativas, ¿de acuerdo? Tienen dos formas de clasificarse. Una es porque es continua o discreta, ¿no? Que digamos es la más importante en el tema de estadística. Y bueno, para los que no sepan, una variable numérica continua es aquella que acepta decimales, ¿ok? Y una variable discreta, aquella que no acepta decimales, son números enteros, ¿correcto? Pero tu pregunta más está relacionada no tanto con cómo meterlo al Excel, sino más bien la pregunta está relacionada con el tema de tu estandarización de la prueba. Porque si tú trabajas con un glucómetro, ¿ok? Portátil, lo más probable es que el glucómetro portátil te dé solamente valores de números enteros, ¿ok? En cambio, si tú mandas tu muestra de sangre a un laboratorio que se respeta, ¿okay? Te va a dar el número, por lo general a veces, con decimales. No solamente hablando de la glucosa, hablo de una serie de pruebas de laboratorio. ¿Ok? En realidad,
eso no interesa tanto al momento de procesar los datos, ¿ok? Porque si tu variable, digamos, glucosa, se acepta universalmente que esté solamente con números enteros, pues no hay problema, acá lo especificas, ¿no? Y pones solamente X, punto suficiente. Si alguien por ahí ingresó el número con decimales, lo corriges acá, formato de celda, número, y le quitas los decimales, ¿ok? Y ahora es un número entero, ¿de acuerdo? Pero eso de preferencia tiene que estar bien especificado, y es más, tienes que haber corroborado eso con el laboratorio con el que vas a trabajar. Si estás haciendo una investigación retrospectiva, es decir, los datos ya fueron tomados y vas a leer historias clínicas y vas a ver el resultado del laboratorio, primero te aconsejo ver 10 resultados de laboratorio para que veas cómo es que reportan la glucosa. Y si todos les reportan con un número entero, perfecto, trabajamos con un número entero. Obviamente el promedio va a salir con decimales. Y eso sí se tiene que respetar, se tienen que respetar los decimales. ¿Correcto? No sé si respondí tu pregunta o tu pregunta iba por otro lado. Sí, doctor, justo eso quería entender. Muchas gracias. Ya, perfecto, muy bien. Si hay preguntas, me avisan nomás, con todo gusto las respondemos. Bueno, entonces una vez que ya han hecho la tarea de ir a recolectar sus datos, ¿ok? Bueno, entonces viene ya el procesamiento, ¿de acuerdo? Y tienen dos opciones. Uno es mandar todo esto al SPSS, al STAT, a lo que quieran, ¿de acuerdo? Y otra opción para tener una vista general sin perder esta base de datos es procesarlos acá mismo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, sobre esta columna, data de ingreso, de fecha de ingreso, no voy a poder hacer ningún cálculo estadístico. Donde yo voy a hacer el cálculo estadístico está acá, en estancia hospitalaria. Lo mismo con la edad, ¿de acuerdo? Entonces, como yo ya terminé, se supone que no voy a ingresar más datos, digamos que me fijo acá ya a partir de la fila 28, que todo lo que ingrese de la 28 para abajo, transitoriamente van a ser mis datos, mis resultados, ¿ok? Entonces, a una variable numérica, ¿qué le podemos hacer? ¿Qué estadísticos le podemos sacar? Bueno, más conocido, promedio, ¿ok? Un tip, ¿ok? Si no saben cuál es la función, o sea, esa palabrita que le pongo después del igual, acá en la parte derecha hay una opción que dice más funciones y acá pues se van a tienen todas las funciones estadísticas que ustedes pueden explorar. Por alguna extraña razón, esa función sí fecha no está, ¿ok? Pero bueno, al menos ya saben que existe, ¿ok? Promedio, ¿ok? Y selecciono desde aquí de abajo si quiero y sin soltar, me voy hasta arriba, ok, perfecto. Cierro paréntesis y listo, me dice mi promedio de todas estas edades. ¿Por qué me sale solo 63? Porque está configurada como un número entero, sin decimales. Para verla con decimales, clic derecho, formato de celda, número, y le pongo los decimales que yo quiera. Normalmente los decimales suficientes. ¿Ok? Bueno, ya tengo acá el promedio. Ahora, de manera rápida también lo pueden hacer, ¿no? Pero voy a borrarlo, ¿ok? Y bien, con un clic nomás, hago un clic en la columna C y aquí en la parte de abajo, a la derecha, no sé si lleguen a ver porque es muy pequeñito, ya me dice el promedio, ¿ok? Ya me dice el recuento y ya me dice la sumatoria. Ojo que el recuento también incluye a esta palabra que dice edad años. Así que solamente van a ser 24, ¿ok? Bueno, entonces acá tengo mi promedio y otra cosa que va acompañando el promedio, ¿qué cosa es? La desviación estándar, ¿de acuerdo? Puedo utilizar esta, ok, desviación estándar, puedo utilizar esta de acá, le puedo hacer doble clic y selecciono todos los datos, y bueno, ahí está. Mi desviación estándar. ¿Por qué tiene muchos decimales? En realidad porque está configuradamente seguramente así. Número está, bueno, dice acá 2 decimales, pero cuando está con general, cuando está como formato general, aparecen todos los decimales posibles. En cambio, si yo le pongo número, yo ya limito el número de decimales, ¿no? Lo normal es 1 a 2 decimales, también no hay problema. Aceptar, perfecto. Y acá ya tengo, al menos ya tengo el promedio y la desviación estándar.
¿ok? Cada vez que reportan un promedio, la acompañan por lo general de la desviación estándar. En cambio, cuando hacen una mediana, la tienen que acompañar del rango intercortible. En fin, por lo general se utiliza casi siempre la desviación estándar y el promedio. ¿Ok? Lo mismo para calcular todas las variables cuantitativas. Entonces lo único que hago es esto. Y ya está. Automático. ¿De acuerdo? Ah, pero ¿y ahora qué siguen? Siguen puros datos cualitativos, ceros y unos. Ah, perfecto. Entonces lo que puedo hacer es esto. Copio. Selecciono estos dos, copio. Selecciono estas dos porque esta es una variable también cuantitativa. Pego. ¿Ok? Esta también pego. Perfecto. Y me van apareciendo los valores. Aquí también. Ah, entonces pegaré. Y pegaré para cada una de las variables numéricas. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora viene con el 0 y 1, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya han hecho acá las variables cuantitativas, que son en las que van a calcular promedio, mediana, en fin, lo que ustedes quieran, les podría aconsejar esto, ¿no? Pongan acá 1, 2, 3, 4, porque hay variables que tienen hasta 7 categorías, ¿no? Entonces acá van a hacer lo siguiente. Van a utilizar la función contar sí, ¿de acuerdo? Contar sí. Y me ayuda, entonces, primero selecciona tu rango. Ok, mi rango es este de acá, o este rango de acá. Ok, en ese rango, me vas a contar cuántos unos hay. ¿De acuerdo? ¿Cuántos unos hay? Y acá tengo dos opciones. O ingreso directamente al valor 1, ok, que en este caso sería lo recomendado, y cierro paréntesis, y me dice, ah, hay 16 unos. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, me estoy olvidando también del 0, ok, estoy olvidando del 0. Vamos a hacer lo mismo. Igual, contar y paréntesis. Ok, el rango, que es este de acá, okay, o punticoma, en este caso es punticoma, de repente su computadora es una coma, no sé, 0, ok, y perfecto. Y me dice, tienes 8 personas que tienen un 0 aquí y 16 personas que tienen un 1 aquí. 16 unidades de estudio. Y con esto ya tienes, digamos, una idea, ¿correcto? Ahora, si quieres sumarlas, suma. Y pues sumamos todo esto, ¿no? Incluyendo los que tienen. Total 24. Ay, justo son mis pacientes, mis 24 pacientes. Al menos ya tienes una idea de que está completo. ¿De acuerdo? Esta es una opción. Y sería práctica porque tú arrastras acá, ¿de acuerdo? Y ya está. Automático. ¿No? Listo. Siempre 24. El problema es cuando tienes varias categorías, que no es lo recomendable, ya les dije, pero puedes hacer las tengas. Entonces, si tú arrastras aquí hacia abajo, va a suceder un problema. Porque cuando tú arrastras hacia abajo, también arrastras el rango. Miren que el rango aquí comienza en I3 y termina en I26. Acá, como has arrastrado hacia abajo, ahora comienza en I4 y se va a I27. Entonces, digamos, para evitar ese problema, existe esta función del bloqueo que se hace con el F4. ¿Ok? Tú tecleas F4, ¿ok? Presionas la tecla F4 y aparecen estos signos de dólar. Ese signo de dólar bloquea la celda cuando tú arrastres. Entonces tengo que bloquear estas dos. Presiono Enter y cuando yo arrastre hacia abajo, ¿ok? Se mantiene hasta I26. Se mantiene hasta I26. ¿eh? Hace un momento no era así. Hace un momento cuando yo arrastré, miren, este 12 me considera hasta abajo, porque obviamente no la he fijado. Entonces, cuando ustedes la fijan, ok, con el F4, acá estoy fijando tanto columna como fila. Si presiono otra vez un F4 más, ahora solamente me va a fijar el 3. Si presiono otro más, ahora solamente me va a fijar la columna. Y si presiono otra vez el F4, ya no me va a fijar nada. Si presiono una sola vez, me fija todo. ¿Ok? Listo. Muy bien. Y digamos que el problema va a estar en que también ha copiado el 1, el 1, el 1. Siempre es el 1. Entonces, acá era la otra opción. En vez de ponerle 1, ¿ok? Voy a decirle, cuéntame aquellos que cumplen este criterio del valor que está ingresado en la celda G32. Presiono Enter. Ah, perfecto, sigue siendo 16.
De manera que si yo arrastro, ¿ok? Me va a decir también ahora cuántos 2 hay acá. Si yo pongo ingreso un 2, por ejemplo, por acá, me va a aparecer uno aquí, ¿no? Y lo mismo, si ingreso por acá un 3, me va a aparecer el 3. Voy a poner 2 4 y me va a aparecer que, vamos a poner 4, me va a aparecer que hay 2 4 y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, eso ya depende de la creatividad que ustedes quieren usar. Esto no es nada arbitrario, nada obligatorio. Al fin y al cabo, esto lo puede hacer tranquilamente el SPSS, ¿ok? Pero mi recomendación para ustedes como estudiantes, dominen bien el Excel, ¿ok? Domínenlo bien, ¿correcto? Y esta es una forma bastante entretenida para, no sé, practicar el Excel. Ojo que este es el nivel básico todavía, bueno, básico intermedio, ¿ok? Hay un nivel todavía que es el nivel avanzado en el que van a utilizar macros, funciones más complejas. Les voy a hacer un ejemplo para que vean que existe, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo una variable, no sé, que va a ser ciudad, ¿ok? Ciudad. Vamos a poner Quito, vamos a poner Lima, vamos a poner mi ciudad de origen, Huacho, se llama. Ok, no sé, a ver qué otra ciudad podemos poner Arequipa, ok, no sé, a ver, una otra ciudad que me aconsejen de allá de Ecuador, que estamos haciendo vamos a poner Manabí, a ver, Manabí, ok, no sé, ya, muy bien. Entonces, cuando alguien ha recogido los datos, pues no ha categorizado los datos, la ciudad, porque obviamente la variable ciudad es una variable muy amplia, pero yo ya recogí todos mis datos, ok, y las voy a personalizar así, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo ya tenga, digamos, mis usuarios, mis pacientes, no sé, mis sujetos que yo he investigado, otro truco, ya tengo, ya me aseguré 17 personas, ok, voy a, por ejemplo, estas personas, no sé, son de Quito, estos de acá, son de Huacho, estos de aquí, son de Lima, ok, y de Manabí. Perfecto. Bueno, entonces, esto no es procesable, ya les dije. Okay, sí se puede procesar, pero digamos que para mantener el orden, vamos a quedar con que vamos a trabajar solamente con los códigos, ¿de acuerdo? Entonces, yo acá le preguntaré, pues, no sé, si tiene alguna de esas enfermedades, ¿ok? Esta es otra opción, ¿ok? Copiar así con la tecla control, seleccionan acá, presionan control y seleccionan directamente abajo, copian, ok, y listo, ya no me copió esta fila de acuerdo. Entonces, yo quiero que acá me salga la ciudad de la persona, ok, pero ya codificada, ciudad, no sé, codificada, y acá simplemente ciudad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, hay una función, ¿cómo se llama esa función? Creo que es la función buscar, ok, buscar. Con la función buscar, yo voy a hacer que si acá dice Quito, ¿ok? Acá me aparezca un 1. Si acá dice Manabí, acá me va a aparecer un 5, ¿de acuerdo? Para no hacerlo condicional, 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 sino una función que se llama buscar. Entonces, ok, ¿cuál es el valor buscado? Es Quito, ¿de acuerdo? Muy bien, búscame Quito. ¿Cuál es tu vector de comparación? Esta de acá, ¿ok? ¿Y cuál es mi vector de resultados? Sería esto de acá, ¿ok? Vamos a ver si lo cierro. Ahí está, perfecto. Entonces, en vez de Quito, ya dice, bueno, acá hay un error que creo que debería decirme 1, ¿no? No sé si lo arrastro. Algo está mal. Algo está mal, muchachos. Bueno, no sé. Ahora, otro consejo importante. Si es que no saben cómo utilizar una fórmula, ¿ok? La recomendación que realmente podría dar es irse al YouTube.
¿ok? Ahora les comparto el YouTube para que vean cómo se debe buscar. No sé si logran ver mi pantalla completa o solamente ven el... Ya no está compartiendo. Ya no, bueno, a ver, les comparto, a ver, de repente así como... Ok, bueno. Entonces se van a YouTube, ¿ok? Y ponen así siempre, función Excel, ¿ok? Buscar, ¿ok? Y ahí les va a decir, ¿no? Esto lo vi, por ejemplo, hace un tiempo. Y acá les va a explicar, bueno, siempre la publicidad. Les va a decir cómo es que tienen que utilizar la fórmula, ¿ok? La función. Y yo hasta ahora los utilizo, ¿eh? No es que uno tenga que tener siempre en mente cómo es la fórmula, la forma exacta, después de sortearse todo esto. Ahí está, ¿no? Y te explica, te dice tranquilamente cómo es que tienes que utilizarla, ¿no? Y de paso, si no te acuerdas como, no sé, algo hecho mal seguramente, ¿no? A ver, acá te dice, ¿no? Pones buscar, ¿no? Ingresas el valor buscado, ¿ok? Que en este caso me imagino... Ok, perfecto, tienes que ingresar esta de acá, le haces clic, bueno, siempre lo que estilo yo es aumentarle la velocidad porque habla muy lento. Ok, ingresas tu coma o tu punto y coma, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso es punto y coma, y luego seleccionas, ok, el ID, ¿de acuerdo? Y luego seleccionas la edad, correcto. Y acá yo espero que ingreses uno de estos valores. Ok, van a ingresar el 1, 2, 3, 50. Y me sale perfecto la edad. Sí, bueno, entonces debería aparecerme bien, pero no sé por qué no me ha salido. No sé si va a utilizar el mismo comando, buscar. Ok, bueno, de ahí lo podemos resolver. Pero vamos a ver si como estoy acá. Y en vez de voy a invertir esto. Bueno, tampoco. Yo pienso que el problema está en que es al revés, ¿no? De repente yo tengo que ingresar valores aquí, ¿no? Ok, vamos a ver, ingreso valores aquí. Y si acá, por ejemplo, okay, cambiaría así, buscar, ¿de acuerdo? Me buscas este valor, ¿de acuerdo? Mi vector de comparación es este de acá y mi vector de resultado es este de acá, ¿correcto? Verdad. Sí, estaba pensando de que no puedo compartir toda la pantalla, o sea, solamente puedo compartirlo así por ventanas específicas. Okay. Bueno, entonces acá vamos a asumir, yo tengo mi lista de, ok, vamos a ponerle acá que esto es un número, vamos a ponerle que es un número de, ok, perfecto, esto también va a ser un número, va a ser un número, y esto va a ser un texto, ok, esto va a ser un texto, de acuerdo, vamos a ver si funciona. Buscar, no, quiero que me busques el valor buscado que sería este, ok, mi vector de comparación que sería este de acá y vector de resultado que sería este de acá, cierro, ya no sé por qué no me sale, muchachos, pero debería aparecerme en este caso, pues si he puesto, es que no está el 1, creo que ese es el problema, voy a poner acá 1, no sé, voy a poner Milano, ¿no? Y obviamente tendría que ampliar aquí. Algo está pasando con mi Excel. Vamos a ponerlo acá, a ver. Me buscas esto y esto. Ok. Y ahora sí me sale. Bueno, ahora sí. Listo. Entonces, si yo arrastro, ok,
Ok, 2, ¿por qué no me sale el 2? Acá está Lima, no quieren a Lima, parece. Ah, el problema está en que me está arrastrando todo hacia abajo. El mismo error hace un momento. Entonces, no se olviden con el F4, el F4, el F4, el F4 y el F4, todo se fija. Y si lo arrastro hacia abajo, pues otro error que acabo de cometer es que también acabo de fijar este E, por eso es que... Ok, ahora sí. Vamos. Perfecto, ahora sí. Listo, entonces, la clave está, uno, que especifiquen que es un número, especifiquen que es un número. 2, que en su tabla de contraste también especifiquen que es un número y que esto es un texto. Y luego, cuando van a establecer su fórmula, esta la dejen desbloqueada, no la dejen bloqueada. Y todo lo demás lo bloquean para que, digamos, mantenga el rango en el cual van a hacer el contraste. ¿Ok? Pero esto, digamos, es una función igual de Excel intermedio. Ahí el Excel avanzado todavía es mucho más complejo porque utiliza macros, utiliza otras cosas que para comenzar no es necesario. Pero para, digamos, investigación que ustedes seguramente están haciendo con estos pequeños tips que les he dado, suficiente. No sé si hay alguna pregunta de repente que tengan ustedes, chicos. Sí. Ujú. Ujú. Perfecto. Entonces tendrías que preguntar, ¿cómo crees que lo preguntarías? A ver, ¿cómo crees que lo... En tu Word seguramente, va a ser algo así, ¿no? Presión arterial, 2 puntos, ¿no? Así y así. Perfecto. Muy bien. O sea, tú lo vas a poner así en tu Word, en tu instrumento, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo lo vas a ingresar en tu base de datos? ¿Cómo lo ingresarías? Según lo que hemos hablado, ¿qué te dice tu... Mira, a ver, cómo te respondo. Cada vez que ustedes se preguntan, ¿podría dividir? ¿Podría hacer esto? ¿Podría hacer aquello? La respuesta siempre es sí. Sí se puede. ¿Correcto? Sobre todo ustedes que están comenzando. Sí se puede. Entonces, perfecto. Presión arterial sistólica. Presión arterial diastólica. Es más, se puede calcular la presión arterial media. Aquí ingresaré el valor de la presión arterial sistólica y en esta columna ingresaré la presión arterial diastólica. Luego con la fórmula, ok, puedo calcular la presión arterial media, ¿no? A través del cálculo simple de la presión arterial sistólica, o sea, haciendo la multiplicación de la presión arterial sistólica por 2 más la presión arterial diastólica. ¿Correcto? Esto sí, me imagino que, no sé si lo habrán escuchado. La presión arterial media, la fórmula. ¿Sí? ¿No? O bueno, en todo caso respondí tu pregunta. ¿Sí? Sí, ya bueno. Entonces lo tienes que dividir necesariamente. No vayas a poner acá 120-80. No, jamás. No, mira, te sale otra cosa encima. Cuando ya utilizan un slash, cuando utilizan un guión, cuando utilizan, ya se alteró todo. Entonces lo correcto es hacer 120, 80, ¿ok? Y calcular, ¿no? Multiplican esto por 2, ¿ok? Más la presión, lo dividen entre 3, ¿ok? Es todo esto, así que es así. Y te sale la presión arterial. Y esto de acá siempre lo hacia abajo y acá pues no sé, 125, 70, en fin, los valores que quieras, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Quedó todo claro? Buenas tardes. Sí, adelante, adelante.
Doctor, buenas tardes. Una consulta. En mi caso, es una variable cualitativa, es para medir nivel de conocimiento, bioseguridad en los profesionales. Ya, y en los indicadores va a ir bueno, regular, malo. Son 20 preguntas, ya las hicieron por Google Form. ¿Cómo la debo pasar al Excel? ¿Para presentarlo en 0,1 o es bueno, regular, malo? Eso es el último. ¿Cómo se presentaría? Ya, entonces entiendo que es, por decirlo así, ¿no? Bueno, ¿no? Regular y malo, ¿correcto? Ok. Sí, doctor. Ya. ¿Qué tipo de investigación es? Cuéntame un poquito. Es cuantitativa, quiero ver el nivel de conocimiento de los protocolos de bioseguridad. Ya se ha hecho las 20 preguntas con alternativas, 5 y ya han respondido, pero al pasarlo al Excel sale grande lo que son las alternativas. ¿Cómo debo pasarlo en ese formato de 0 a 1 para ya mandarlo al SPSS? Bueno, entonces me estaba olvidando de ese detalle. Recuerden que así como han visto que he convertido una variable de múltiples categorías, ¿ok? Como por ejemplo esta de acá, que tenía 4 categorías, le he convertido en una que solo tiene 2 categorías, que es lo ideal, ¿ok? Lo mismo pueden hacer con las variables numéricas, ¿ok? Antes de responder tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero, a partir de la presión que acá me des, yo quiero decir si esta persona tiene o no tiene hipertensión arterial, ¿ok? Solamente considerando la sistólica. Entonces, miren, de una variable que es numérica, ¿ok? Una variable que es numérica, yo voy a convertirla en categórica, ¿ok? ¿Cómo? Es simple. Pongo igual, pongo sí. Si este valor es mayor de 140, entonces tiene hipertensión arterial. De lo contrario, no tiene hipertensión arterial. ¿Ok? Voy a poner acá un 140. Me va a decir que sí tiene hipertensión arterial. Bueno, 141. Tiene que ser mayor de 140. Y perfecto. Entonces, esa es una atribución de las variables cuantitativas hacia cualitativas. En cambio, no van a poder convertir una cualitativa a una cuantitativa. ¿Okay? Eso es antes de responder tu pregunta. Cuando tengan categorías que han ingresado bueno, regular o malo, ¿ok? Antes de pasarlo al Excel, tienen que haber definido, obviamente, cuándo es bueno, cuándo es regular, cuándo es malo. En este caso, el nivel de conocimientos de un alumno. ¿Ok? Y eso que he puesto acá, lo tienen que trasladar, por ejemplo, acá. Entonces vamos a hacer una nueva. Okay. Que sea nivel de conocimientos del participante. ¿Ok? Y establecen bien si quieren U0, 1 o 2, o si quieres 1, 2 o 3. La verdad es que no me interesa, pero sí tienes que haber definido bien cuándo es bueno, cuándo es regular y cuándo es malo. ¿De acuerdo? Para eso ya tu instrumento debe haber tenido esa validación para que tú con total firmeza puedes decir que el nivel de conocimientos es bueno, es regular o es malo. Y solamente que ingresas 1, 3, 2, dependiendo pues del nivel de conocimientos que ha alcanzado el alumno. ¿Correcto? ¿Respondí tu pregunta o era por otro lado la pregunta que tenías? Sí, doctor. Por ejemplo, en nivel bueno, ya son 20 preguntas, malo, regular y bueno. 15, 20 es el bueno. Solo que Ya. Entonces quieres digamos una fórmula para que dependiendo del número de preguntas correctas te salga su puntaje, ¿verdad? Correcto, doctor. Ya, entonces, ¿cuándo es que es bueno? Cuando responde cuántas preguntas. Bueno es de 15 a 20 puntos. De 15 a 20 puntos. Si el alumno se saca 15, es bueno, ¿correcto? Correcto. Muy bien. ¿Regular cuándo? 8 a 14. 8 a 14, ¿ok? Malo. 0 a 7. 0 a 7, perfecto. Ya, en realidad el procesamiento estadístico de esto no es lo complicado. Lo complicado es validar esta escala. Pero eso es otro tema, otro tema de conversación, ¿no? Entonces, en este caso, pues haríamos lo mismo que hemos hecho con las ciudades. Vamos a ver si funciona en esta vez, ¿no? Entonces yo tengo acá mi nota, ¿ok? Nota obtenida y tengo mi nivel, ¿ok?
Entonces, esto lo hago obviamente en una hoja aparte. Vamos a poner acá, vamos a poner acá escalas. ¿Okay? He creado la pestaña escalas, ¿ok? Y voy a poner todas las notas. Voy a poner todas las notas posibles, que es del 0, ¿ok? Hasta el 20, ¿correcto? Tengo aquí ya todas las notas posibles. Tú me has dicho, del 0 al 7 es un alumno que tiene un nivel malo, que para fines de mi procesamiento es un 3. De 8 a 14, ¿ok? Es 2. Y de 15 a 20, ¿ok? Es 1. Correcto. Bueno, entonces, esto de acá, lo voy a poner esto para que se comprenda mejor, ¿ok? Y aquí en mi hoja estadística, que voy a ponerla acá al costado, solamente para que se entienda, vamos a poner acá alumno 1, 2, en fin. No sé con cuántos alumnos estás trabajando, vamos a suponer que son 25 alumnos, ¿ok? Y tú tienes tu nota, ¿verdad? Tú tienes tu nota, ¿de acuerdo? Lo que te falta es saber cuál es su nivel de conocimientos, ¿correcto? Entonces tú tienes su nota, vamos a poner acá notas aleatorias, ¿ok? Entre 0 y 20, ¿de acuerdo? Muy bien, tengo 25 notas, ¿ok? Que he creado aleatoriamente hace un momento, para que vean lo fácil que es crear datos aleatorios, común en las estadísticas de los políticos, ¿ok? Bueno, entonces, yo espero que si este alumno que se ha sacado 11, yo espero que acá me digas que mi nivel de conocimientos es ¿cuánto? Vamos a ver, es regular. Perfecto, entonces lo que hicimos hace un momento. Vamos a ver si funciona. Buscar, ¿ok? Me dices el valor buscado, ese de acá, ¿ok? Muy bien. Mi vector de comparación, que son todas estas las notas posibles, otro punto y coma, y el nivel que tiene. Cierro. Perfecto, ¿no? Vamos a ver si está bien. ¿Es 2 o no es 2? Sí es 2, ¿no? Sí, sí, es 2. Sí, entonces este es uno que he sacado 11 a regular. Perfecto, vamos a hacer lo mismo. Voy a repetir la fórmula, ¿eh? Bien, igual, buscar, abro paréntesis. ¿Cuál es el valor que me vas a buscar? A este, pues es una nota que se ha sacado. Coma, ¿ok? ¿Cuál es mi vector de comparación? Eso, o sea, vas a comparar esta nota con todo este elenco de notas posibles y me vas a arrojar el valor que esté a su derecha, que se corresponda con cada una de estas, que sería el nivel. Sí, perfecto. ¿Está bien o no? Tiene 16. Ah, es un buen alumno. Ok, bueno, 1. ¿Correcto? Bueno, entonces, esto sería rapidito si fueran 2 alumnos. Y ahora vamos a ver que es un montón. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que tenemos que bloquear todo menos este G48. Este G48 lo dejo bien y esto de acá bloqueo. Perdón, tengo que ingresar F4, 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 ok, y arrastro hacia abajo y ya está. Doctor, una pregunta. Sí. Para bloquear, ¿debo de colocarla en algún espacio en específico o puedo colocar simplemente? Sí. Lo voy a repetir, para que no haya opción error. Ok, entonces hemos dicho que tengo que bloquear esto que dice B48 al B68, del C48 al C68, ¿correcto? Es lo que tengo que bloquear. Entonces pongo el cursor entre el B y el 48. Pongo aquí, hago clic acá y presiono el F4 y se bloquean los dos. Ahora me voy entre el B y el 68 y bloqueo los dos. Acá también bloqueo los dos, clic acá, bloqueo los dos y Enter. Y ahora sí, todo se bloqueó excepto este G48, que es justamente el dato que yo estoy consultando para ver cuál es el nivel de conocimientos del alumno. Y una vez que ya está bloqueado, lo arrastro y se va a respetar. Bien, hago doble clic acá. Si hago doble clic acá, se va a resaltar la función de las celdas que estoy trabajando. En este caso, esta celda, y se mantienen constantes los vectores de contraste. ¿Respondí tu pregunta ahora sí? Muchas gracias, doctor. Así es. Muy bien, nada, la idea es que te pongas ahí a jugar un rato con el Excel, a hacer esto, inventar datos, y ponerte pues a
a obtener las estadísticas, ¿no? Y una vez que ya tienes esto, ya puedes procesar tus datos. Ojo que aquí no vas a calcular promedio ni desviación estándar, ¿eh? Porque esto es una variable cualitativa. Que se esté representando con números es otra cosa. Pero aquí, en vez de utilizar promedio y moda, vas a tener que utilizar contar 1, contar 2, contar 3. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Más preguntas? ¿O quedó todo claro? ¿Podría repetir, por favor, el de buscar el aleatorio? ¿Cómo se utiliza? Bueno, Ajá. entonces igual. Hay dos opciones de utilizar el aleatorio, ¿eh? Uno es aleatorio y el otro es el aleatorio entre. ¿Ok? Si ustedes ponen solamente aleatorio, ¿ok? Aleatorio, ponen, abren paréntesis y cierran paréntesis, le da un número entre el 0 y el 1. Le da un número entre el 0 y el 1. ¿Ven? Entre el 0 y el 1. ¿De acuerdo? Ustedes ya le van a dar el formato que quieran. Pueden poner solamente 2 decimales, en fin. Pero es un número entre el 0 y el 1. Y la otra opción es un aleatorio entre. ¿Ok? ¿Ok? Aleatorio entre. Y especifico. Quiero que me digas valores. Que me dejan entre el 0 y el 50. Enter. ¿Ok? Y arrastro hacia abajo. ¿Ok? Y me ha dado, miren la cantidad de valores que me da y todos son aleatorios. ¿Ok? Todos son aleatorios. El detalle está en, como les mencioné hace un momento, por cada enter que yo dé, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner acá una cosa, voy a poner hola. ¿Ve? Por cada enter que yo dé, van a cambiar. ¿Ve? A pesar que, ¿ven cómo cambia? Ingreso cualquier cosa acá y cambia. ¿Por qué? Porque está haciéndole caso nuevamente al comando, a la función. Pues para evitar eso, ¿okay? Hago copio, ¿ok? Copio. Sí, bueno, les voy a enseñar también ese truco. Clic aquí, ¿ok? Clic acá, presionan Control, Shift y flecha para abajo y se selecciona todo, ¿ok? Todo lo que, digamos, tiene continuidad. Presiono Control C, ¿ok? Me voy a pegar, pegado especial, pegar valores, aceptar. Y ahora estos ya son números. Ya no son funciones como todavía es acá, ¿ok? Y por más enters que le dé, se va a mantener constante esta columna, ¿ok? Y bueno, acá tienen datos también para inventar y en cierto modo también para hacer ejercicio, ¿no? Para hacer ejercicio con los datos. ¿Ok? Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? De repente un último tip, ¿ok? Este es el bonus. Así es difícil de interpretar los datos, o al menos de expresarlos. Entonces lo que podría hacer es lo siguiente. Miren, voy a agarrar estos datos, hiperlipidemia, hasta acá, ¿ok? Y también estos de aquí, ¿ok? Con la tecla control, yo hago esto. Para acá. Control C, ¿ok? Control C, me voy a una nueva y pego pegado especial, no sé si funciona, valores, y voy a transponer. Perfecto, ¿ven? Entonces ahora sí como que se entiende mejor en el sentido vertical, ¿no? Porque ahora esto es la variable, ¿ok? Estas son las categorías, y esto es, de repente esto es el no, y esto es el sí, ¿ok? Y se comprende de repente un poco mejor, ¿no? Cuando lo tienen acá es un poco difícil porque están todos los datos de por medio, y acá lo mismo, ¿no? Bien, esto de acá, hasta acá, control por acá, no, hasta, me equivoqué, esto de aquí, ok, control C, ok, control C, me voy acá donde tengo mis datos, ok, pegar, pegado especial, valores, transponer, y con transponer aparece la magia y está mucho más visible, por decirlo así, ¿no? Ya si ustedes igual le pueden hacer la suma, ok, le pueden calcular el porcentaje, ok, es algo sencillo, esto entre esto, y le dan acá nomás directamente porcentaje, porcentaje, bien sencillo, y en fin, una infinidad de cosas que se puede hacer. ¿Ok?
Listo, chicos, no sé si hay más preguntas. Todo quedó claro, todo se entendió. Bueno, no, encantado pues de compartir con ustedes estas cosas. De repente, solamente para terminar ya, más recomendaciones finales, ¿no? Lo que les dije, ¿no? Bien definidas sus variables, ¿no? Dicotómicas, politómicas, continuas, discretas, esté bien, todo eso bien definido desde antes, aunque como estudiantes no lo van a hacer, la verdad. Lo van a ir aprendiendo en el camino, ¿no? Si son cualitativas debe estar así, bien especificado, bien definido, ¿no? Que no haya opción a dudas, ¿ok? Lo que les dije de las fechas, no pregunten exactamente la edad, sino más bien pregunten la fecha de nacimiento y la fecha, de repente la fecha donde están tomando los datos. ¿Ok? Consulten resultados de otros trabajos, de otros artículos, ¿ya? Para que les sirva como referencia para saber cuáles son las variables que pueden tomar. Y a partir de estas tablas, las tablas iniciales, generalmente ustedes pueden tomar cómo han clasificado las variables, cómo las han operacionalizado, para que ustedes también las trabajen de esa manera, ¿no? Y finalmente, pues si van a ingresar datos de manera simultánea, que a veces es común cuando hacen trabajos de investigación, aunque yo sugiero siempre que un estudiante lidere su propio trabajo de investigación, sea el titular, el que lidere, y con apoyo de repente con otros, pero sigue siendo un estudiante el que lidera su trabajo. Si quieren hacerlo de manera colectiva, tienen que utilizar Google Drive, ¿no? Específicamente Google Spreadsheet o Dropbox para manejar sus datos, ¿no? Y finalmente, pues los invito a unirse a una iniciativa que estamos creando con un grupo de colegas, ingresando a redaccioncientífica.com, hay un formulario para que ingresen sus datos y eventualmente cuando hagamos un curso de estos temas de investigación, pues encantados de poder compartir con ustedes cualquier evento de este género, ¿no? Bueno, sin más que decirles, muchas gracias por la invitación, siempre a sus órdenes en lo que les pueda ser de utilidad.